Bienvenidos. Ahora nos corresponde entrar en el panel sobre indemnización de perjuicios por prácticas restrictivas de la competencia. Es un tema que hoy está al orden del día en la temática internacional. Todos sabemos los recientes desarrollos en Europa, la importancia que este tema tiene en Estados Unidos y la atención que las autoridades alrededor de todo el mundo le están poniendo a las acciones privadas de responsabilidad por daños ocasionados por prácticas restrictivas de la competencia. Para este panel me acompañan por el lado internacional y la cuota femenina Vanessa Facuzzi, quien es asociada de la firma Bofil Escobar Abogados de Chile, Gabriel Ibarra Pardo, socio de la firma de abogados Ibarra Abogados, Alfonso Miranda, socio de la firma Esguerra Abogados y director del SEDEC, y el socio de la firma Tovar y Romero Abogados, Jaime Tovar, todos ellos con una amplia experiencia tanto en derecho de la competencia como en el litigio y en la representación de importantes empresas nacionales y extranjeras en temas de libre competencia. Bienvenidos y esperamos que disfruten la discusión que vamos a tener en este panel. Quiero empezar este panel contándoles una anécdota, una historia particular. Una de las mayores felicidades y de los orgullos que uno como ser humano puede tener es ser padre, ser papá. Y yo hace como 3 años, hace más o menos 3 años, tuve mi primera hija. Cuando nosotros anunciamos, y tener un hijo trae muchas felicidades, pero también trae muchas responsabilidades. Y una de las responsabilidades más importantes como padre es comprar los pañales. Es un gasto que impacta directamente en el ingreso de las familias. Cuando nosotros anunciamos la sanción del cartel de los pañales, pues mucha gente la aplaudió, mucha gente la celebró, pero siempre había una pregunta en los ciudadanos, en las redes sociales, al superintendente cuando daba sus entrevistas en los medios de comunicación, y era, bueno, ¿y nosotros los consumidores qué? La plata que pagamos de más, ¿cómo hacemos para que nos la devuelvan? Esos beneficios que los empresarios que recibieron por cuenta de esa conducta anticompetitiva, esas rentas ilícitas, ¿cómo hacemos para que vuelvan a los que en últimas terminamos pagando los efectos de esa conducta anticompetitiva? Y la verdad es una pregunta que hoy permanece sin respuesta. Por lo menos en el panorama colombiano no hemos podido darle a los consumidores, darle a los empresarios que han sufrido los efectos de un cartel empresarial, de una conducta anticompetitiva, una respuesta de qué hacer para recuperar ese daño que han sufrido. Por eso el panel de hoy pretende abordar este tema, tratar de discutir cómo podemos como país seguir avanzando en un sistema de libre competencia que evite que unos empresarios inescrupulosos se apropien de recursos de todos nosotros, de que las empresas dejen de sufrir costos ineficientes y que los empresarios dejen de meterle la mano en el bolsillo a los colombianos. Para eso entonces quiero comenzar con Jaime. Jaime, si nos puede contar desde su perspectiva en el ámbito privado, ¿cómo ve el panorama de las acciones privadas de responsabilidad en Colombia y cómo ve que está avanzando el país en ese sentido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Superintendencia de Industria y Comercio por esta invitación a los organizadores. Un placer compartir panel con verdaderos expertos en esta materia. Y para entrar en materia, uno debería primero que todo decir lo que ya todos sabemos, y es que todos los enfoques que se han hecho inicialmente en temas de derecho a la competencia han sido más la aplicación pública, la aplicación del derecho administrativo sancionatorio, con buenos éxitos los últimos 10 años para seguir con el discurso del señor Superintendente de Industria y Comercio. Pero claro, siempre se ha pasado. ¿Y qué pasa con la aplicación privada del derecho
de la competencia, qué pasa con los perjuicios que sufren las personas como consecuencia de esas conductas restrictivas de la competencia. Y la verdad es que tenemos cosas que son algunas buenas y otras malas. ¿Cuáles buenas? Yo pensaría que lo primero que uno tiene que decir es, cuando hablamos de perjuicios hay que ver cuál es la relación que existe entre el infractor y la persona que ha sufrido el daño. Y nosotros tenemos conductas restrictivas de la competencia, me refiero a temas, por ejemplo, de conductas que constituyen abuso de posición dominante o conductas que son actos contrarios a la libre competencia, que pueden ser manejadas desde el punto de vista contractual. Y desde ese punto de vista, dijéramos que hay ya muchas decisiones jurisdiccionales y arbitrales que indemnizan los perjuicios cuando resulta fácil probar lo que uno debe probar en todos los temas de responsabilidad. 1, el daño. 2, la conducta. Y 3, ese nexo causal. No sucede lo mismo cuando hablamos entonces de los acuerdos restrictivos de la competencia, cuando hablamos de esos carteles por la dificultad de cumplir esos 3 requisitos. Hoy no le queda fácil al doctor Felipe, o por lo menos él no nos lo ha probado, cuáles fueron los pañales, si los compró en Colombia o si los trajo a Estados Unidos, que él es muy consumidor de allá. Y entonces empezamos con los problemas de dar el cumplimiento de esos requisitos exigidos para cualquier indemnización. Entonces, si uno dice, hoy en mi opinión tenemos muchísimas acciones, ¿cuáles a título de resumen? 1, la acción individual de responsabilidad, váyase a un proceso verbal sumario, verbal o verbal sumario dependiendo de la cuantía ante los jueces ordinarios, y la gente dice, pero ¿será que vale la pena por costos, vale la pena el desgaste? ¿Cuánto tengo ya que llegar yo hoy a probar eso? No se mete. 2, la acción de grupo. La acción de grupo. Hombre, precisamente nacieron las acciones de grupo para eso, personas que están en la misma condición, no tienen la posibilidad de irse a una acción individual, hagamos un grupo, pero la verdad es que también seguimos con las mismas deficiencias y en mi opinión una adicional en las acciones de grupo, que es el tema de legitimación, que algunos dicen el tema de conformación del grupo. ¿Cómo indemnizo? ¿Cómo hago para saber los pañales del doctor Felipe, en dónde los compró, cuánto los compró y si vamos a tener ahí a pescar en río revuelto de personas que sin tener hijos sí usan pañales, que también puede ser, pañales para adultos, por ejemplo. Entonces, hay que buscar unas fórmulas porque ese tipo de indemnización realmente no ha tenido efectos en la práctica. Dijéramos que sabemos todo lo que tenemos que saber, pero ese camino que hay que recorrer resulta tan complejo que no se recorre. Y eso es la realidad. Si uno ve hoy las indemnizaciones en materia de perjuicios mediante acciones de grupo, mediante acciones individuales, son nulas cuando estamos hablando de cartelizaciones, cuando estamos hablando de acuerdos contrarios a la libre competencia, no cuando estamos hablando de una responsabilidad contractual en donde sí resulta mucho más fácil poder tener ese examen probatorio. Por supuesto, hoy tenemos la gran discusión en el tema de la competencia es, bueno, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con la prueba de la delación? Si hoy las personas están delatando, entonces eso nos va a mejorar esa situación de las acciones individuales y de las acciones de grupo para efectos de tener más pruebas de qué es lo que es, porque es que la prueba está en cabeza de quien cometió la infracción normalmente. Esa es la gran discusión que hoy estamos sometidos, y no solamente Colombia, sino todos los estados que han adoptado el tema de los beneficios por colaboración o delación, y es hasta dónde se le debe dar todos los efectos. En mi opinión, hoy es perfectamente posible y absolutamente legal que un juez de la República o un árbitro, si es que se dan esas circunstancias, pida toda la información, todo el expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellos todos los temas relacionados con la delación. Pero así como me alegra esa situación, porque uno podría decir estamos mejorando esas dificultades probatorias que hacen que no funcionen, por supuesto viene el problema y es, bueno, y el delator entonces que quiere realmente delatar y que ya sabe que va a terminar mucho más fácil condenado en un proceso de indemnización de perjuicios, va a delatar en la misma forma, va a entregar toda la documentación, va a hacer todo lo posible precisamente por acabar con ese cartel que es lo que en últimas busca esa delación,
y me da la sensación que si no tomamos las medidas, que no las tenemos hoy en Colombia frente al tema de la delación, y que siendo uno de los elementos más importantes para que se inicien esas investigaciones administrativas, vamos a estar en problemas con la delación. Muchos países, y yo creo que nosotros, no es que nos tengamos que copiar, sino que hay que ver las cosas buenas que en otros países han limitado esa entrega de información, de alguna manera en algunos han dicho delate y además indemnice perjuicios hasta un límite, le quita un tema de solidaridad, mejor dicho, tenemos que ser creativos si realmente queremos que el tema de indemnización de perjuicios para los acuerdos contrarios, para los temas de cartelización funcionen o no. Hay dos temas adicionales, yo sé que ya me va a acabar el tiempo, pero antes… Sí, adelante. Si quiere, me deja, lo interrumpo porque usted toca el tema de la delación y de la experiencia internacional y no, guárdelo ahí un momentico, ya volvemos a ese punto que es muy importante, pero quisiera conocer esa óptica internacional desde la perspectiva de Chile, que como le decía el superintendente, es una jurisdicción que es un referente para nosotros y que nos cuente un poco cómo ha sido ese avance que tuvieron con la reciente reforma del año 2016. Vanessa, por favor, ¿nos cuentas? Bueno, buenos días. Lo primero es de verdad agradecer la invitación. Creo que soy una privilegiada de estar acá hoy día, sobre todo después de la presentación del superintendente, entendiendo que su equipo ha cumplido un ciclo y agradecer, digamos, la invitación y destacar también que Chile siempre está mirando a Colombia como un referente en los temas en los avances que ha tenido en esta materia y los desafíos también que al parecer son bastante más comunes, y en particular a Jorge Medina, porque en todos estos años hemos mantenido el contacto trabajando desde la agencia y ahora ya desde el mundo privado. Así que agradecer primero la invitación. Lo primero que quería comentarles es que quizás estamos hablando ahora de este tema porque yo creo que en nuestros países el sistema ha madurado. Ha habido un desarrollo institucional en ambos, está la independencia, se han establecido como organismos respetados y eficientes en temas de investigación y detección de conductas anticompetitivas. Y a propósito de los casos, es que finalmente nace la interrogante también en Chile de decir, bueno, ¿qué pasa con los consumidores? Que era una necesidad que quizás años atrás no estaba en la mesa de discusión como una de las herramientas necesarias de introducir legislativamente para lograr que de manera más eficiente también los consumidores sean resarcidos de los daños que producen las conductas anticompetitivas. Para efectos de un poco mostrarles el panorama de Chile, voy a primero contarles un poco cómo es el diseño institucional, luego básicamente que ese diseño institucional generó el año 2016 una reforma que entrega al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también competencias para conocer de las acciones civiles por infracciones a la libre competencia y, por tanto, cuál era el diagnóstico de las acciones a esa fecha y los desafíos que se propone el nuevo sistema, porque actualmente no hemos tenido casos bajo esta nueva estructura. Dicho esto, el primer punto entonces en Chile, cómo es la institucionalidad en materia de competencia y en materias de conocimiento de las acciones civiles hasta antes de la reforma del 2016. En materia de competencia, los órganos encargados de promover y defender la libre competencia están principalmente configurados en tres. La Fiscalía Nacional Económica, que dirige el señor Felipe Irarrázaval, que es el organismo que investiga las conductas, pero para efectos de conocer y sancionar está el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es un tribunal especializado, lo componen 5 ministros, 3 abogados, 2 economistas, y es independiente del Poder Judicial. Y luego de esto hay un recurso ante la Corte Suprema. Y por tanto el tribunal hasta antes del 2006 solo tenía competencias para conocer de los atentados a la libre competencia. Y las acciones de daño derivadas de infracciones a la libre competencia, ya sea interpuestas por los particulares, los competidores, eventualmente afectados por estas conductas, o acciones de interés colectivo difuso, eran tratadas ante los tribunales civiles, los jueces ordinarios. ¿Qué ocurrió? Que a propósito del caso principalmente Papeles,
de la colusión del papel higiénico, los consumidores empezaron a decir, bueno, este es el tercer caso en Chile, antes lo precedía la colusión de los pollos, la colusión de la farmacia, que eran mercados muy sensibles a los consumidores, de carteles de larga data, y decir, bueno, se impusieron sanciones en varios de ellos, por en torno a 20, 25 millones de dólares a la empresa, pero ¿qué pasó con los consumidores? Nada. No había, estaban algunas acciones dando vuelta, pero en realidad los consumidores no obtuvieron retribución. Y a propósito de estas reformas legislativas que se están revisando en Chile, de cómo dotar de más herramientas eficaces y disuasivas para detectar y disuadir conductas de carteles, por ejemplo, se penalizó la colusión, se incorpora dentro de estas herramientas que sea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia quien, luego de dictar sentencia definitiva que sancione conductas anticompetitivas, sea quien conozca en materia de daño. ¿Por qué es importante? Porque el diagnóstico en ese momento era, bueno, ¿qué ha pasado? Digamos desde el año 73, que es el Estatuto Independiente de Libre Competencia. ¿Qué había pasado en materia de daño? En realidad las acciones que habían, que eran en torno a 10 o 12, se discute, habían sido interpuestas por competidores afectados por conducta exclusoria, como ya dije, por acciones colectivas de interés difuso casi ninguna, y de estas 10, la mayoría había sido desestimada por los tribunales ordinarios por cuanto no se pudo acreditar el nexo causal entre la comisión de la infracción y el daño a la empresa. Por tanto, se estimó, y esas son las expectativas que se tienen del sistema, que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dado esta composición mixta que le relaté, conteniendo dentro de su integrante a 2 economistas, de un alto carácter técnico y especialistas quienes lo componen, y además conociendo de las infracciones de libre competencia, pueden hacer más eficientes y eficaz el establecimiento de daños en materia que como consecuencia de infracción a la libre competencia. Por lo tanto, ya en la ley se estableció, bueno, la necesidad de que ya no se va a discutir, por tanto, los hechos que quedaron establecidos en la sentencia. El tribunal, y ahí también hay un desafío, va a tener la información respecto a todo lo que conoció a propósito de la infracción de libre competencia y finalmente también va a tener un mejor criterio para poder analizar los peritajes que las partes acompañen y testear las metodologías para determinar los perjuicios y básicamente si los contrafactuales eran correctos o no para poder determinar un daño. Yo creo que hay cierto consenso entre quienes estamos en la práctica del derecho a la competencia que la delación, el programa de beneficios por colaboración es quizás la herramienta fundamental para perseguir y detectar cárteles empresariales. Pero cuando se habla de acciones privadas, siempre necesariamente surge una tensión entre la compensación de los consumidores y el incentivo o desincentivo que genera el sistema de delación para acudir a la autoridad, a uno autoafligirse un cartel y exponerse a unas demandas colectivas o individuales de responsabilidad civil. Le quiero preguntar a Alfonso, que ha sido un abogado muy activo en los recientes casos en donde hemos tenido el programa de beneficios por colaboración, ¿cómo ha percibido esa interacción entre las acciones privadas y el programa de beneficios por colaboración y qué cree que está ahí para mejorar para la autoridad y para el sistema en Colombia? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a la superintendencia, al doctor Robledo y a todos los organizadores por este maravilloso evento. Ya llegar al 5º Foro Internacional es todo un logro y esperamos que sigan existiendo estos foros. En nombre del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia queremos felicitar a la superintendencia y agradecer la posibilidad de participar en este foro. Muchas gracias por la pregunta. Realmente el tema de la indemnización de perjuicios es una de las tareas pendientes en los países que como Colombia tienen una aplicación administrativa del derecho de la competencia, cosa que es usual en toda Latinoamérica, en Europa y en muchos otros países.
Los norteamericanos tienen un sistema jurisdiccional en el cual hay un gran incentivo para que haya demandas o acciones privadas, el private enforcement, donde más del 85-90% de las acciones de antitrust son de los particulares, porque el sistema norteamericano tiene el sistema del daño por triplicado, en el que hay un gran incentivo para que haya demandas por la realización de prácticas restrictivas de la competencia. El doctor Tovar estaba enumerando algunas de las acciones que naturalmente nuestro derecho tiene para poder buscar la indemnización de los perjuicios, y uno diría que en Colombia posiblemente nadie haya recibido un peso de indemnización de perjuicios por la realización de prácticas restrictivas de la competencia, independientemente de que se ha habido algunos procesos, sobre todo algunos procesos arbitrales, donde se ha mirado la aplicación de las normas de libre competencia por parte de jueces, árbitros que son jueces, porque al mirar una cláusula contractual, por ejemplo, como la sanción jurídica de la violación de las normas de libre competencia es la nulidad absoluta por objeto ilícito, entonces algunos tribunales de arbitramiento se han pronunciado sobre la nulidad de cláusulas contractuales. Pero el tema de la indemnización de perjuicios es un tema todavía que nosotros tenemos que desarrollar muchísimo, como es tarea pendiente en muchos otros países. Y eso pues se contrapone con lo que dice el doctor Felipe en la pregunta, el programa de delación. Hay que tener un programa de delación. Colombia tiene un programa de delación desde la ley 1340 del 2009 y es un programa que ha venido impulsándose de manera muy importante a lo largo de los años, particularmente desde el cartel de los pañales para acá, pues ya hay muchos casos exitosos de delación. Pero entonces, ¿cómo combinar ambas cosas? ¿Cómo poder contar con la herramienta, como dice el doctor Felipe, que la OCDE y todos los organismos dicen, el programa de delación es la herramienta más eficaz en la lucha contra los carteles empresariales? ¿Cómo combinar eso con que sí haya la indemnización de los perjuicios? Nosotros todavía no tenemos una normativa que tenga ese incentivo, pero si uno mira la normativa europea 104 del 2014, uno ve ahí una serie de medidas que tienden a incentivar que pueda existir esa indemnización de perjuicios y al mismo tiempo proteger la delación. Entonces, nosotros en el caso colombiano, por ejemplo, tuvimos la apertura de la delación de los pañales y se crea un expediente de delación, que lo hizo el doctor Bach. Entonces crea un expediente de delación y cuando ya la superintendencia toma la decisión de abrir formalmente la investigación, traslada la totalidad de las pruebas que va a usar en contra de los investigados, la traslada al expediente de la investigación para que las personas se puedan defender de las pruebas que se van a utilizar en su contra. En efecto, algunas de las empresas que estaban siendo investigadas pidieron acceso al expediente de delación y la superintendencia negó el acceso al expediente de delación. Fueron en el llamado recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y perdieron. Y hubo una tutela y el juez de tutela dijo, es que no le voy a conceder acceso al expediente de delación porque es un expediente distinto de aquel en el que usted se está defendiendo. Usted tiene que preocuparse solamente de las pruebas que existan en el expediente de la investigación formal, porque a usted nunca lo podrán sancionar con base en documentos o pruebas que haya en otro lado. Si uno mira la directiva europea lo que pretende es partir de un principio. Toda persona que haya sufrido un perjuicio por las prácticas restrictivas de la competencia debe tener un derecho a ser plenamente indemnizado. Y dice plenamente indemnizado, pero no sobreindemnizado. No hay daño punitivo, no es como en los Estados Unidos que le ofrece el sistema jurídico sus daños por triplicado, un daño punitivo. Es ajeno al derecho europeo eso. Pero entonces dice, para poder las personas demostrar el perjuicio van a poder acceder al expediente, pero en el caso de la delación, hay una serie de protecciones. La información de la delación, los testimonios de la delación, el hecho de decir que el delator no responde solidariamente, sino responde únicamente por la responsabilidad que a él se le demuestre. Entonces hay una serie de protecciones para poder combinar ambas políticas y tener una política de libre competencia mucho más efectiva.
No debemos nosotros perder de vista que en Colombia la aplicación de las normas de libre competencia la hace una autoridad administrativa que desarrolla una actividad de inspección, vigilancia y sanción en desarrollo de un mandato legal con el fin de proteger el orden público económico en su categoría de libre competencia, pero el superintendente no se puede pronunciar sobre los perjuicios que personas particulares hayan sufrido por la realización de las prácticas restrictivas de la competencia. Esas personas tendrán que dirigirse a las medidas que el doctor Tovar estaba enunciando, donde no alcanzó a enunciar, por ejemplo, hay otra posibilidad que es la competencia desleal, que de golpe ahora volvemos un poco sobre eso, pero hay varias medidas que se pueden adoptar, pero definitivamente sí se necesita una normativa que nosotros podemos mirar lo que hay en la normativa europea y realmente el proyecto de ley que el señor superintendente estaba impulsando hace un par de años o hace un año y pico, el 038, tiene muchas de esas medidas. Y pues para nosotros, naturalmente, Vanessa, tú dices que Chile mira hacia nosotros miramos mucho hacia Chile por el desarrollo inmenso que han tenido y le parece a uno que llevan la delantera en muchos de los aspectos de la aplicación de la normativa de libre competencia. Entonces, el ejemplo chileno también nos puede servir mucho a nosotros para lograr desarrollar esos dos aspectos. Que haya la aplicación de la normativa de libre competencia, que se tenga el programa de delación y que las personas afectadas puedan obtener la indemnización de sus perjuicios. Yo le quisiera preguntar al doctor Ibarra, ya entrando en la mecánica propia de un proceso judicial, ¿cómo ve el rol del juez, el rol del director del proceso con aspectos controversiales, por ejemplo, si se necesita o no se necesita una decisión previa de la superintendencia declarando la existencia de una conducta anticompetitiva? O si existiendo esa decisión, puede en el proceso judicial de reclamación de perjuicios discutirse la responsabilidad. ¿Pueden los investigados en ese proceso judicial ir en contra de la decisión de la autoridad de competencia? ¿Se abre nuevamente ese debate o no se abre ese debate? ¿O es simplemente una mera prueba? Doctor Ibarra. Bueno, muchas gracias a la superintendencia por haberme invitado a participar en este panel. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante y yo comenzaría diciendo que claramente no. Yo no creo que sea necesario para iniciar una reclamación por perjuicios, ya sea como competidor, ya sea como consumidor, esperar a que haya definitivamente una decisión de la superintendencia previa en la vía administrativa. Entre otras porque incluso a veces las vías son excluyentes, me explico. Si ustedes miran el tema de la acción de competencia desleal, si yo fuera a demandar por violación de normas, pues la ley misma me da a mí una prescripción de 2 años. Entonces, si yo ya conozco los hechos y espero a que la superintendencia tome una decisión, pues cuando yo vaya a demandar, obviamente ya esa conducta está prescrita. Entonces, de entrada, yo creo que el juez tiene autonomía para valorar directamente si existe o no una práctica restrictiva. Ahora, obviamente eso puede llevar a decisiones contradictorias, pero yo creo que incluso existiendo una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, esa decisión no es obligatoria para el juez. Este fue uno de los temas que se discutió incluso en la Unión Europea y en la directiva, precisamente, se concluyó que una vez expedida una decisión por parte de la Autoridad de la Competencia y en España ratificada por el contencioso administrativo, el juez no podía apartarse de esa decisión. En Colombia hay un auto muy interesante de la Corte Suprema de Justicia sobre sentencias judiciales del 5 de diciembre del año pasado, que dice claramente lo siguiente, incluso para sentencias judiciales, dice: las decisiones judiciales que se postulan como medio probatorio en la medida que su invocación pretende imponer valoraciones realizadas por otros jueces sobre los mismos hechos, violentan la autonomía e independencia de los administradores jurisdiccionales. Yo creo que en Colombia la resolución de la superintendencia sería un principio de prueba. Obviamente, si eso se aporta como prueba y nadie lo discute, indudablemente el juez puede considerarlo.
pero puede incluso llegar a ser inconveniente basarse exclusivamente en una decisión de la superintendencia, porque si no ha sido aún controvertida en el contencioso y es el único elemento de juicio o la prueba inicial, se preguntaría a uno, ¿qué pasa si la resolución es demandada? ¿Sería necesario o procedería a la prejudicialidad o no? Entonces, en ese caso, yo me curaría en salud y pediría más bien el traslado de todas las pruebas que se han practicado en la vía administrativa. Entonces, para contestar, yo creo que en Colombia la decisión de la superintendencia no necesariamente vincula al juez, es un principio de prueba, e incluso yo creo que en un momento dado el juez podría llegar a una decisión distinta. Un ejemplo, si la decisión queda en firme, la decisión de la superintendencia, y posteriormente se llega a la conclusión de que el cartel, el supuesto cartel, se concluyó que existía el cartel con base en pruebas falsas, y esos testigos incluso son denunciados penalmente, la decisión ya está en firme. Pero yo creo que el juez tiene la autonomía de hacer una valoración diferente de acuerdo con la controversia que se ha hecho de esa prueba. Entonces yo diría que básicamente en Colombia en este momento la decisión de la superintendencia es un principio de prueba, o podría ser una prueba en principio sumaria, pero que podría ser perfectamente controvertible. Sí, claro, eso pone siempre desde la otra óptica para el consumidor y para el ciudadano, pues la dificultad de si es necesario y si es eficiente requerir un nuevo pronunciamiento existiendo ya eso por parte de la autoridad, pero por supuesto que el debate queda abierto. Varios de mis compañeros de panel han hecho referencia al proceso de competencia desleal, y eso me lleva a mí a mis años de litigante. Doctor Robledo, usted acordará que muchas veces cuando uno estaba ante un proceso de infracción marcaria, estaba en la disyuntiva de si demandaba la infracción marcaria ante un juez civil del circuito, la acción que corresponde y es la que está en la decisión 486, pero muchas veces uno tomaba la decisión de hacer una vuelta más larga y demandar por la vía de la competencia desleal esa infracción marcaria por una sencilla razón, y era porque la Superintendencia de Industria y Comercio tenía funciones jurisdiccionales en esa materia. Entonces, uno le proponía al cliente, vámonos por la vía larga, tomemos la opción de tener que probar más cosas, pero tenemos una ventaja y es que vamos a tener una decisión un poco más rápido. Por la vía en las prácticas restrictivas de la competencia, por lo menos en Colombia, sin haber asesorado en eso, creo que es viable plantearse esa posibilidad. E incluso aquí tuvimos un caso que fue el caso de CACIP, el aeropuerto de San Andrés, en donde hubo un debate precisamente de indemnización de perjuicios por esa conducta, y también en España hace poco leía yo que se dio un caso de un cartel de aseguradoras en donde la víctima del cartel, un empresario, demandó y obtuvo una indemnización por casi 4 millones de euros derivada de un boicot de ese cartel. Entonces yo quisiera preguntar abiertamente a todos los del panel cómo ven la vía de la competencia desleal y si es una vía efectiva o no para reclamar perjuicios. Doctor Tovar. Bueno, muy bien. Pues, en primer lugar, lo que yo tengo que decir es que independientemente de si hay funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio o no, las vías procesales tienen que ser lo mismo. Me explico. No por el hecho de que hoy tenga la Superintendencia de Industria y Comercio facultades especiales en virtud del artículo 116 de la Constitución Nacional para dirimir asuntos jurisdiccionales de manera excepcional como la competencia desleal, eso hace que sea el camino más idóneo para no ir a los jueces. Además porque es una competencia de prevención, el tema de competencia desleal está asignada a los jueces o a la superintendencia a prevención según lo que las personas deseen.
Pero el análisis, en mi opinión, no puede ser que la mejor forma de indemnización de perjuicios es acudir a la superintendencia porque ya conoce el tema, porque la superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales actúa como un juez. De hecho, el Código General del Proceso que impulsó nuestro viceministro y hoy superintendente y muchas otras personas, magistrados que veo por aquí, igualaron eso. No me diferencie los procedimientos si son entre la superintendencia o si son ante los jueces. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aprovecho por algo que usted también me cortó en la pregunta anterior, y es que tampoco podemos aprovechar la superintendencia en función jurisdiccional para indemnización de perjuicios por vía de las acciones de protección al consumidor que estableció la ley 1480. Y lo digo porque ya he visto casos prácticos en donde la superintendencia, vía protección por violación a normas de publicidad, está tratando de buscar indemnizaciones por temas de cartelización, que son temas totalmente distintos. La única forma de indemnización de perjuicios vía Estatuto del Consumidor establecido en la ley 1480 son por los actos contrarios a la libre competencia, especialmente por el numeral primero del artículo 48 que establece la violación de las normas de publicidad contenidas en el Estatuto del Consumidor, pero no para otras, ni extenderlas por esa vía porque cada uno tiene efectos contrarios, inclusive la imposición de sanciones como ente administrativo que estableció el Estatuto del Consumidor. Y eso para decir que una cosa debe ser la superintendencia autoridad administrativa y otra cosa debe ser la superintendencia ente jurisdiccional. Y esos debates también los hemos dado de si debe tener la superintendencia una competencia jurisdiccional abierta, si es necesario crear, doctora Vanessa, un tribunal de defensa de la competencia para no dejar en un solo organismo. Hoy lo decía el superintendente, el tema de independencia y autonomía es un tema que preocupa. Hoy tenemos un presidente, como él dice, que cree en eso, pero mañana no sabemos qué tengamos. De todas maneras que sí hay que mantener esa independencia. Y específicamente sobre el tema de competencia leal, que es la pregunta, qué pena, pero tenía que hacer ese empate. Yo creo que el artículo 18 de la ley 256, que es el que establece la violación de normas, no está hecho para eso. Yo no creo que esté hecho para buscar la indemnización de perjuicios de las prácticas anticompetitivas. Y yo sé que es un tema de mucha discusión, pero porque algunas personas, entre otras el panelista, el profesor Alfonso Miranda, cree que es un mecanismo valioso. A mí me da la sensación que esa exigencia del artículo 18, donde establece esa ventaja competitiva, donde establece eso, pues no corresponde a la naturaleza jurídica de las prácticas comerciales restrictivas. Y si bien el artículo primero de la Ley de Competencia Leal dice esto sin perjuicio de la protección en otras normas, que serían las que hemos mencionado, me da la sensación que esa norma está dada más para personas que estén como compitiendo. No veo a los consumidores y entonces me van a decir, pero es que la ley 256 estableció el modelo social y está legitimado para efectos porque también participan en el mercado. No veo a los consumidores atendiendo unos procesos de competencia leal para indemnización por los mismos problemas. Yo no le daría esa vuelta y me da la sensación, lo digo aquí abiertamente, que la ley de competencia leal no está hecha para la indemnización de perjuicios en prácticas comerciales restrictivas a través del numeral 18 como acto contra la libre competencia, la violación de normas. Gracias, gracias. Simplemente para complementarle, es decir, es que no me aguanto las ganas, porque es que si no está para eso, entonces ¿para qué? Eso sería como la pregunta que haría, porque pues claramente yo le entiendo desde el punto de vista de los consumidores, pero la acción de competencia desleal y las prácticas también están para proteger a los empresarios. Y ojo que no es la única causal, porque le contaba el caso de España, el caso de España donde fue por boicot, por actos de desorganización o incluso por la prohibición general, la cláusula general de buena fe y buenas decoro comercial y buenas prácticas comerciales, que en últimas, pues lo hemos dicho y el superintendente lo repite con frecuencia, más que un tema legal, la libre competencia es un tema ético. Entonces, si no es por una violación de
ese deber leal de comportamiento, entonces, ¿por dónde? Doctor Miranda. Gracias. Gracias por la oportunidad para hablar de este tema tan importante. Es que hay que ver si estamos hablando de la indemnización de perjuicios por la realización de prácticas restrictivas de la competencia. Hay que ver si una conducta de competencia desleal es a la vez una restricción a la libre competencia, ¿no? O si una restricción a la libre competencia puede ser trabajada bajo la ley de competencia desleal. Para eso yo pondría algunos antecedentes legislativos y jurisprudenciales. Como antecedente legislativo, en la ley 155 del 59, los artículos 10 y 11 de la ley 100, por el cual se dictaban normas sobre prácticas comerciales restrictivas, eran las conductas de competencia desleal. Si ustedes miran la ley 142 de 1994, en el artículo 34, numeral quinto, una de las prácticas restrictivas de la competencia son las conductas de competencia desleal. Y si ustedes miran el artículo primero de la ley 256 de 1996, que es la ley de competencia desleal, dice, esta ley protege la libre y leal competencia sin perjuicio de otras formas de protección. La presente ley sirve para proteger la libre y leal competencia mediante la prohibición de las conductas de competencia desleal. Entonces, naturalmente, el artículo 18 de la ley de competencia desleal, que es la competencia desleal por violación de normas, nos dice que es competencia desleal obtener una ventaja competitiva significativa mediante la infracción de una norma jurídica. Entonces, podría ser que la norma jurídica que se haya infringido haya sido la norma de prácticas restrictivas de la competencia, pero eso no está limitado a eso, porque puede haber otros tipos de infracciones. Por ejemplo, en el caso de Chevron y CACIP, que mencionó el doctor García, la demanda de competencia desleal que se instauró por parte de las aerolíneas en contra de Chevron y CACIP fue por la violación del artículo séptimo de la ley 256, que es la cláusula de prohibición general, diciendo que había una vulneración de los principios de la buena fe en la participación en el mercado, las buenas costumbres mercantiles, los usos honestos en materia industrial y comercial, la transparencia concurrencial del mercado. Y ese fue un caso que se trabajó el artículo séptimo y había sido una investigación de prácticas restrictivas de la competencia. Entonces yo creo que indudablemente la competencia desleal es también un vehículo para buscar la indemnización de perjuicios por la realización de prácticas restrictivas. Bueno, y que es un tema que ya salió antes y es, yo les quisiera preguntar, ¿cómo ven ustedes a la autoridad por vía de una decisión administrativa ordenando la indemnización de perjuicios? Es decir, si creen ustedes conveniente que podría la Superintendencia de Industria y Comercio ordenar en un caso determinado la indemnización de perjuicios para los consumidores. Y esto tiene un antecedente que les quisiera poner de presente. Cuando en el 2008 hubo una integración en el mercado de la televisión entre Telmex y una compañía, creo que se llama Teledinámica, se pusieron unos condicionamientos. Y parte de esos condicionamientos era no incluya cláusulas de permanencia mínima. En el año 2012 quizás hubo una sanción por el incumplimiento de esos condicionamientos y se le cobró, ¿por qué? Porque se encontró que se le cobró a algunos consumidores que ejercieron la terminación del contrato esa indemnización que preveía y se ordenó la devolución a 1.500 consumidores, si mal no recuerdo. Eso es una indemnización de perjuicios en una decisión administrativa. Debería proceder la autoridad así cuando encuentre los elementos de prueba en la actuación administrativa, ordenar esa devolución. Vanessa, ¿qué opina? Bueno, como les comenté, en Chile quien toma las decisiones, ya sea en el ámbito sancionatorio o, como en este caso, en las nuevas competencias del tribunal en materia de determinación de daños, de indemnización de perjuicio, es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es un órgano jurisdiccional especializado y es independiente del Poder Judicial. Por tanto, de acuerdo a nuestra legislación, la autoridad administrativa no podría imponer ningún tipo de indemnización de perjuicio. Lo que sí ocurrió, y un poco lo que habíamos conversado antes, es que el Servicio Nacional del Consumidor, que es el organismo administrativo encargado de la protección de defensa del consumidor,
a propósito de actos anticompetitivos, por ejemplo, en el marco de la colusión del papel higiénico, ha tomado un rol interviniendo en los procesos, pero asignándose un rol más bien de mediador. Pero no al momento tampoco de ni tener atribuciones para determinar los montos. Sí, fue muy importante la intervención del Servicio Nacional del Consumidor, que negoció, estaban la Asociación de Consumidores, la empresa que es MPC, y el CERNAC aportando desde la óptica también de generar incluso informes que pudieran ayudar a estimar el sobreprecio que había ocurrido en el mercado. Tuvo 3 estimaciones y en virtud de eso se logró acordar cuál iba a ser el monto que CMPC se comprometió voluntariamente a pagar, que fue en total 150 millones de dólares. La forma de, un poco tomando el punto de Jaime, de cómo determinar quiénes iban a ser los beneficiados de estos montos, se estableció, bueno, el papel higiénico, más bien uno podría asumir que todos utilizan, el cartel convocó en torno al 92% del mercado y por tanto era muy difícil determinar los registros de compra y por tanto se determinó considerar que van a ser beneficiarios de estos pagos todas las personas mayores de 18 años, que alcanzan en torno a los 17 millones de chilenos, que puedan ir a un banco que se determinó y poder cobrar el beneficio que va individualmente en torno a los 10 o 12 dólares. Entonces, en ese caso, creo que el rol de la autoridad administrativa fue muy determinante para efectos que por primera vez se logre una compensación directamente a los consumidores. Pero pasó necesariamente en el marco de un proceso judicial, esta mediación se aprobó por un tribunal que estimó que no era contrario a derecho, que no era arbitrario la determinación de los montos y también va a estar, digamos, orientando la implementación del mismo. Ese es el caso nacional. Gracias. Doctor Ibarra, yo le quería preguntar si usted cree conveniente que se le asignen funciones jurisdiccionales, que se amplíe ese catálogo que tiene la superintendencia para que quede claro que puede conocer procesos de indemnización de perjuicios derivados de prácticas restrictivas de la competencia, como estaba previsto en el proyecto de ley 038 que mencionó, y abro la pregunta para todos los panelistas que nos quieran aportar. Bueno, yo claramente creo que no, definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque es que yo creo que cada uno en su redil, es decir, la superintendencia tiene funciones de alta policía administrativa y le corresponde velar por la aplicación de la ley de competencia y por el interés público que ello implica. Pero algo distinto es la indemnización de perjuicios que debe estar en el ámbito de los jueces. Es que a mí sí me asusta que se comiencen a desdibujar la separación de poderes, que es un pilar básico del Estado de Derecho. Si nosotros comenzamos a asignarle funciones a todas las autoridades especializadas, vamos a terminar asignándole también funciones jurisdiccionales y de reparación a las autoridades ambientales y a todas aquellas autoridades del Ejecutivo que tengan que ver o que velen por la garantía de derechos colectivos. Yo creo que de ninguna manera pueden sacrificarse los principios básicos del Estado de Derecho en aras de la eficiencia en un momento dado. Me parece más bien, por ejemplo, que se debe mejorar si la rama jurisdiccional no está funcionando bien o no es suficientemente especializada, más bien se debe mejorar el tema por ahí, crear, si es del caso, jurisdicciones especializadas y en el caso de los perjuicios al consumidor, yo creo que el tema no está en la solución litigiosa. La solución litigiosa no va a conducir nunca a resarcir al consumidor de manera ideal porque hay un problema. Incluso el mismo consumidor no tiene cómo iniciar un proceso. Está el problema de la carga de la prueba, está el problema de la cuantificación del perjuicio. Yo creo que si se quiere combatir este tema de raíz, lo que se debe propiciar es por soluciones conciliadas. ¿Me explico? Si el infractor, el que resulta sancionado por un cartel, tiene la posibilidad de conciliar con los consumidores y eso le puede contar para que le reduzcan la pena, yo prefiero que esos 36, 40, 100 millones de dólares vaya a los consumidores que vaya a los fondos comunes del Estado, en donde no va a tener ninguna función de resarcimiento. Además hay una ventaja en la solución conciliada
y es la función reparadora del tema reputacional. Porque es que cuando una cartelista se ve envuelto en una investigación, pues el dinero puede costar mucho, pero yo creo que lo más grave para una compañía es el tema reputacional. Y si esa compañía se le incentiva para que resarza los perjuicios, en cierta manera va a reparar en algo su imagen. Entonces yo pensaría, y de hecho la directiva de la Unión Europea fomenta, por lo menos como causal de atenuación, si yo estoy ofreciendo reparación al consumidor, yo creo que esa es la vía. Yo creo que se debe pensar en fomentar las soluciones conciliadas y en que sean los mismos infractores los que motu propio inicien procesos de reparación. Eso evita ir a litigios, evita al consumidor el costo de todos esos problemas de carga probatoria, cuantificación del perjuicio, etcétera, pueden realmente solucionarse incentivando al infractor a que indemnice los perjuicios que ha causado. Sí, solo comentarles que en el proceso de discusión de la legislación, de la reforma, cuando se estaba discutiendo si se le asignan al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia este nuevo rol, la Corte Suprema un poco, hizo prevenciones respecto a la conveniencia de entregar a un tribunal especializado estas materias. Y su temor era decir, bueno, estos temas en general los ven jueces letrados, acá estamos con jueces que también son economistas, y finalmente este si era un tema realmente estrictamente de derecho y por tanto debía seguir en los tribunales ordinarios. No veía tampoco mayores beneficios en términos de eficiencias de tiempo en cuanto a los procesos. Por tanto, también fue un tema que se discutió, pero primó, yo creo, básicamente uno tener concentrado en un tribunal estas decisiones también es la posibilidad de determinar criterios y unificar criterios para efecto que también los agentes económicos puedan, con anticipación, poder también determinar, ya no solamente ver a qué sanción se pueden exponer, sino también a las indemnizaciones a que pueden verse expuestos por este tipo de conducta. Otra cosa que se consideró, como les dije, ya un tribunal que conoce los hechos, conoció el mercado, conoció también de cómo se ejecutaron las prácticas, incluso se discute que pueden haber daños negativos, o sea, qué pasó cuando hubo guerra de precios que posteriormente dan origen a la colusión y aumentos de precios, cómo se determinan. Todo ese proceso, que es de análisis de comportamiento de los agentes económicos, a propósito del conocimiento de la infracción, se considera una ventaja que era difícil de remontar por los tribunales ordinarios. Lo que sí creo, como comentario, que hay que ver si es una misma autoridad, sea administrativa o jurisdiccional, que toma ambas decisiones, si hay algún impacto, un efecto rebote en la multa. Porque finalmente, si es un solo organismo, va a decir, ok, tengo a un agente económico y voy a sancionarlo con un determinado monto por multa y también por indemnización de perjuicio. Y ahí, en la mente o en la decisión de todo tribunal, debiera también estar los criterios de proporcionalidad y racionalidad respecto a cuánto finalmente lo que va a soportar ese agente económico por cometer las infracciones. Entonces, ahí puede haber un balance que finalmente también sea que impacte a las multas cuando es el mismo órgano que concentra ambas decisiones. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Para ser respetuosos con el tiempo, vamos a dejar ahí. Simplemente, creo yo, recoger el sentimiento de incertidumbre frente a este tema, pero de una necesidad imperiosa de avanzar en caminos para garantizar que los perjuicios que se ocasionen con estas prácticas de alguna manera sean compensados. Entonces, muchas gracias a mis panelistas y gracias. Lástima el escaso tiempo.